Queridos amigos, estamos iniciando nuestro día con la palabra del Señor que ilumina nuestros senderos, nuestra vida, nuestro actuar. Y ahora escuchamos hoy, comenzamos con el profeta Malaquías. Estamos en el capítulo 3 del 13 al 20. Los perdonaré como un padre, nos dice el profeta Malaquías, Yahvé, que envía a su mensajero. Ahí se opera Malaquías. Dice el Señor: sus discursos son insolentes contra mí, y ustedes todavía preguntan, ¿en qué te ofenden nuestras palabras? Porque dicen, no vale la pena servir a Dios. ¿Qué sacamos con guardar sus mandamientos y andar enlutados ante el Señor Todopoderoso? Tenemos que felicitar a los arrogantes. Los malvados prosperan, desafían a Dios y quedan sin castigo. Así comentaban entre sí los fieles del Señor. El Señor atendió y lo oyó. Ante Él se escribía un libro de memorias. Fieles del Señor que estiman su nombre, dice el Señor Dios Todopoderoso. El día que yo actúe, ellos serán mi propiedad. Los perdonaré como un padre al hijo que le sirve. Entonces verán la diferencia entre buenos y malos, entre los que sirven a Dios y los que no le sirven. A los que respetan mi nombre, los alumbrará el sol de la justicia que sana con sus alas. Queridos hermanos, allí, porque continuamente nosotros miramos y decimos, esa pico peñan de llanan de hoy la misa have, ajo pona y chupe lleva, pero cuando ni confesé hoy nunca no ñembo, ajo pona chupe la negocio, esa pico peñan de yara. Y entonces es un continuo shi'o lleva peñan de yara en ondebe, pero el Señor dice no. Eso no tiene el valor porque eso es simplemente algo pasajero. Por eso dice, lo que vale aquí al final de cuentas, dice, el día que yo actúe, ellos serán mi propiedad. Tienen también la posibilidad del perdón, pero en la medida en que hagan y cumplan la voluntad del Señor. Los perdonaré como un padre al hijo que le sirve. Muy bien, habrá perdón. Pero para eso se tienen que dar cuenta y después continúa. Entonces verán la diferencia entre buenos y malos. Es esto lo que el Señor entonces nos invita hoy a reflexionar. No desanimarse. El bien siempre triunfa al final. El mal siempre nos lleva al fracaso, queridos hermanos. Y esto tenemos que estar seguros. Tal vez humanamente hablando, nosotros pensamos que las riquezas que hoy acumulamos robando a los demás o apoderándonos de las cosas que son del demos, es decir, del pueblo, de la gente, entonces pensamos que somos los grandes patrones. Y sin embargo sabemos que ante el Señor dice, el día en que yo actúe, dice el Señor, verán la diferencia entre buenos y malos. Pidamos esa gracia de abrir los ojos y darnos cuenta que lo importante es hacer el bien, vivir de acuerdo a los valores y los principios morales que el Señor ha impregnado en nuestro corazón, en nuestra vida. Y que la bendición del Señor descienda sobre nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.